Hoy celebramos Viernes Santo y debemos recordar que esto no es un evento religioso. Este no es un evento que esté marcado en los calendarios cristianos. Este es un evento histórico que no solamente fue registrado por Marco, por Juan, por Lucas, por Mateo, sino que fue registrado por historiadores judíos que documentaron que hubo una persona con el nombre de Jesús y que fue crucificado en una cruz. Hoy debemos reconocer que esto es un evento histórico. Y hoy que celebramos este evento histórico, quiero dejar algunas reflexiones, unas reflexiones a nivel personal de lo que significa para mí ver el ejemplo de Jesús. Para mí, realmente cuando veo lo que Jesús hizo y cuando leemos la historia de las decisiones y la determinación con la cual Jesús fue a la cruz, realmente me inspira y realmente me deja una serie de lecciones que hoy quiero compartir con ustedes. Hoy no puedo dejar pasarlo sin realmente poder compartir un poco lo que hay en mi corazón cuando yo leo la historia de Jesús. Obviamente debemos recordar que tiene unas implicaciones teológicas y doctrinales tremendas, de suma importancia que Jesús hubiera muerto en la cruz. Es el acto máximo de gracia por parte de Dios, porque realmente quien debía ser crucificado eras tú, era yo. Quien debía recibir todo el peso del juicio de Dios eras tú y era yo. Quien debía recibir todo el peso de su ira eras tú y era yo. Esa es la realidad. Pero Jesús es el perfecto sustituto. Es perfecto porque en Él no hay falta. Y Él va a la cruz. Y cuando Él es crucificado, todo el peso de la ira de Dios, todo el peso del juicio de Dios cae sobre la persona de Jesús y cae sobre Él para que no caiga sobre ti y para que no caiga sobre mí. Solo una condición. Y la única condición es que nosotros tomemos una decisión de seguir a Jesús. Si tú y yo tomamos una decisión de decir, Jesús, yo quiero seguirte, somos merecedores de esta gracia infinita. Eso es un poco lo que podemos ver en aspectos como doctrinales y teológicos, y hay muchos más. Pero hoy quiero dejar reflexiones más desde lo práctico, desde lo humano de Jesús. Y lo que me encanta al ver a Jesús y lo que yo me llevo a nivel práctico, que me inspira y que es un ejemplo para mí, es la determinación de Jesús por vivir por propósito. Es algo que realmente cuando lo analizo, realmente me inspira y realmente mueve algo en mi interior que me lleva a pensar, a ser consciente que mi vida debe estar movida. Mi vida debe tener energía a través de mi determinación de vivir por propósito. ¿Y qué es lo que vemos en Jesús? Jesús tenía claro, y por eso es que le decía a sus discípulos, muchachos, vamos a entrar a Jerusalén, pero adivinen a qué vamos a entrar a Jerusalén. ¿Adivinen a qué vamos a entrar a Jerusalén? A morir. Y los discípulos le decían, no, Jesús, tú no puedes morir. Pero Jesús estuvo, ¿qué? Determinado a vivir, ¿por qué? Por propósito, a moverse por propósito. No importa las decisiones difíciles de su vida, Jesús estuvo siempre determinado a moverse por propósito. Y eso es un reto para mi vida, porque ¿cuántas veces yo tomo decisiones pensando en propósito? Seamos sinceros. Hay veces las decisiones las tomamos por lo que a mí me agrada. Muchas veces tomamos decisiones por lo que yo quiero. Por nuestro egocentrismo tomamos decisiones. Pero Jesús nos deja una gran enseñanza. Si yo quiero moverme por propósito, yo debo tomar decisiones difíciles, que es posible que me lleven a sufrir. Es posible que me lleven a estar solo y abandonado, pero yo debo vivir determinado por propósito. Hoy tú y yo debemos vivir determinados por propósito. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús entra a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es movido por propósito, determinado por propósito. Y cuando entra, ¿qué es lo que pasa? Todos sabemos la historia.
es que sus mejores amigos primero lo abandonan. Hay un sentido de abandono. Y yo digo, yo soy la persona más comunitaria y me gusta estar con gente. Que mi propósito sea no estar con gente y no amarla, es difícil. Pero si yo tengo claro cuál es mi propósito, voy a tomar decisiones difíciles en la vida para vivir y moverme por propósito. Eso fue lo que hizo Jesús. Sus amigos lo abandonaron porque Él estaba determinado ¿a qué? A vivir con propósito. Vivir con propósito. Entonces cuando tú te sientas abandonado, cuando tú sientas que la vida de pronto no hace sentido, yo quiero decirte esto de parte de Dios. Haz un stop, porque tal vez lo que está sucediendo, tal vez, es que te estás moviendo en la dirección correcta, a vivir con propósito. Eso es lo que estaba viendo Jesús. Y Jesús estuvo completamente solo, abandonado. Y después, ¿qué pasa? Después Jesús lo llevan a un tribunal, y cuando lo llevan a un tribunal, traen testigos falsos. Imagínense cómo se pudo haber sentido Jesús. Me están haciendo una injusticia tremenda. O sea, yo me pongo en ese lugar y hubiera gritado y, mejor dicho, hubiera pateado y tráigame al supervisor del supervisor del supervisor y tráigame aquí quién es el que manda. Pero Jesús, determinado por propósito, supo guardar silencio. ¿Y qué lo llevó a Jesús a guardar silencio? Su determinación de vivir por propósito. Y guardó silencio porque Él decía, yo solamente voy a hablar cuando deba hablar y eso me lleve y me empuje a alcanzar mi propósito. Y por eso es que Él guarda silencio. Todo el tiempo guarda silencio hasta que Caifás le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Increíble, porque Jesús guarda silencio, no dice nada. Cuando llega esta pregunta, Jesús pudo haber guardado silencio y eso lo pudo haber salvado, pero no. Adivinen qué hizo Jesús. Porque Jesús creo que fue un poco irreverente en la manera que contestó. ¿Y cómo contestó Jesús? Tú lo has dicho. Irreverente. Pero yo creo que fue irreverente porque precisamente quería ser casado por su propósito. Eso llevó a que Caifás se rasgara las vestiduras y dijera, este lo tenemos que matar, es ya. A lo cual yo creo que Jesús dijo, perfecto, porque eso es acorde al propósito. Es difícil y realmente yo veo ese ejemplo y me siento totalmente inspirado, porque muchas veces tenemos que vivir por sufrimiento y tenemos que vivir cosas difíciles y yo no digo como perfecto, vivo por propósito. Ese no soy yo, pero ese es el llamado que Dios nos hace. Ese fue el llamado que Jesús vivió. Y cuántas veces nosotros cuando nos vemos enfrentados a situaciones difíciles y por sufrimiento, pero sabemos que van acorde a nuestro propósito, las aceptamos. No solamente las aceptamos con resignación, sino vamos y las buscamos. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vivió determinado por propósito. Y una vez Jesús, determinado por propósito, fue juzgado, fue ante Poncio Pilato. Poncio Pilato no encontró nada en él. Realmente dijo, oiga, yo no tengo por qué matarlo. Realmente, Jesús en ese momento pudo haber levantado la mano y haber dicho, ¿sabes qué, Poncio Pilato? Ven, hablamos tú y yo, ¿cierto? Ven, hablamos, es Jesús. Ven y tú hablamos, ¿cierto? ¿Quieres que te haga un milagro? Yo te hago un milagro, ¿cierto? Mira, te hago un milagro. Dejemos esto acá. Yo me salgo por la puerta de atrás, ¿cierto? Lo manejamos bajo perfil y dejemos que esto pasa. Yo me voy a Galilea, me callo un poco, ¿cierto? Dejamos que la marea se baje, de pronto yo vuelvo a aparecer en escena. ¿Qué te parece, Poncio Pilatos? Ese hubiera sido yo. Ese hubiera sido mi plan. Pero ese no fue el plan de Jesús. El plan de Jesús fue decir, hey, acá estoy. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Esto no es mi reino. Mi reino está mucho más encima que tu reino, Poncio Pilatos. Habló. Y yo creo que él habló porque estaba determinado por propósito. Al final Jesús está en la cruz, crucificado.
Y lo que vemos en Jesús es que es su acto máximo de amor y de gracia. ¿Por qué? Porque estaba determinado por propósito. El propósito de Jesús era amarte a ti, era amarme a mí. Era que nosotros tuviéramos el privilegio de poder acercarnos a Dios. Él tenía que vivir por propósito. Y estando crucificado, tremenda enseñanza. Hay 2 ladrones. Y están esos 2 ladrones. Y en medio del dolor y del sufrimiento, encarnó Jesús el propósito. Y le dijo a un ladrón: bien has dicho que yo soy el Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Te digo una cosa. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Realmente no me cabe en la cabeza cómo en medio de todo ese dolor, en medio de toda la injusticia que le hicieron, en medio de la barbaridad, de la humillación, de que lo escupían, de que lo insultaban, de que lo golpearon, en medio de todo ese dolor y de esa frustración, él clavado en una cruz, ¿saben qué hizo? Determinado a vivir con propósito. Y le dijo a este hombre: voy a mostrarte que yo estoy acá por propósito. Y fue capaz de decirle a este hombre: ¿sabes qué? Tú conmigo hoy vas a estar en el paraíso, porque yo vine para esto. Yo vine a traer salvación. Yo vine a traer salvación y gracia a aquellos que en ningún otro lugar la podían encontrar. Y un ladrón recibió gracia, misericordia y salvación, determinado a vivir por propósito. Y por último, cuando él estuvo determinado a vivir por propósito, es increíble. Jesús le dice a su padre: oye, papá, perdónalos a todos ellos. Esto ya es lo máximo, esto es otro nivel. Porque hay tanto dolor, agonía, sufrimiento, decepción, humillación, vergüenza, abandono. Y Jesús, con todos estos sentimientos, clavado en una cruz, fue capaz de levantar los ojos y decir: ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, Dios? Perdónalos a todos ellos, porque no tienen ni idea lo que están haciendo. Porque cuando yo estoy determinado a vivir con propósito, la vida se me puede caer encima, pero voy a seguir con fe, voy a seguir optimista, voy a seguir caminando hacia adelante. Hoy, cuando miro Semana Santa y cuando miro el Viernes Santo, esa es la reflexión que me llevo hoy. Hoy, que tú puedas vivir determinado por propósito. Y quiero recordarte, como lo veíamos el domingo pasado, el propósito está más cerca de lo que tú te imaginas. Nos han vendido una idea mística que el propósito es cuando los cielos se abren, Dios desciende y nos dice: este es tu propósito. Yo no creo eso. Yo creo que el propósito es tan cercano a nosotros. Es que si tú hoy eres un estudiante, tienes propósito. Es que si tú hoy eres papá, tienes propósito. Si tú tienes hijo, tienes propósito. Si tú trabajas, tienes propósito. Hoy tienes propósito si tú eres o haces parte de una comunidad. Ahí está el propósito. Está tan cercano a ti. Hoy vive determinado por propósito. Hoy, que tu vida sea encendida por el propósito que Dios ha puesto en tu corazón, que está al lado tuyo. Hoy, que tú puedas estar determinado a dar un paso adelante hacia tu propósito. Y lo que siempre hemos dicho y lo que vimos hace 8 días. Muchas veces hacia adelante vamos a ver que el camino pueda estar difícil. Y cuando veo hacia adelante, yo, en esta cultura de Waze que andamos todos nosotros, queremos ver con claridad qué hay hacia adelante. Y muchas veces, si no hay claridad, nos devolvemos. Y si no vemos cuáles son las consecuencias de los actos que voy a tomar y no voy a ver lo que viene adelante, nosotros nos devolvemos. Pero hoy quiero llamarte a que vivas determinado por propósito, porque Jesús tuvo la oportunidad de quedarse quieto o Jesús tuvo la oportunidad de devolverse. Pero lo que hizo Jesús es que su propósito lo hizo moverse hacia adelante,
a tener fe, a confiar que Dios iba a hacer algo porque se estaba moviendo hacia su propósito. Hoy, maridos, muévanse hacia adelante, perdonen, amen, consientan. Hijos, muévanse a su propósito, obedezcan, sean misericordiosos y compasivos. Hoy muévete en tu propósito. Si eres un trabajador, sé diligente, sé excelente. Hoy muévete por propósito. Siempre va a ser más fácil pararme en el presente y mirar hacia atrás. Y cuando yo miro hacia atrás, ver cuáles son mis decisiones y esas cómo afectan a donde estoy. Es tan difícil pararme y ver hacia adelante y saber qué hay. Muchas veces no voy a tener ni idea qué es lo que hay. Pero si yo estoy determinado por propósito, yo voy a ser un buen marido, yo voy a ser un buen hijo, yo voy a ser un trabajador excelente. Dios, ayúdame. Y voy a dar este paso. Voy a dar este paso. Hoy necesitamos, y tal vez este paso me va a llevar a estar abandonado, tal vez me va a llevar a estar solo, tal vez me va a llevar al sufrimiento, pero no importa, lo hago porque estoy determinado por propósito, por fe. Al final lo que tú y yo vamos a alcanzar es paz. Al final lo que tú y yo vamos a alcanzar es paz. Al final tú y yo lo que vamos a alcanzar es un sentido de plenitud. Hoy ese es el deseo y el anhelo para tu vida, y es el anhelo para mi vida, y por eso quería dejarles hoy con esta pequeña reflexión. Antes de irnos, si tú hoy en día tal vez no le has entregado tu vida a Dios, tal vez no le has entregado tu vida a Jesús, yo quiero invitarte a que puedas tomar ese paso y que puedas decir: Jesús, yo te quiero entregar mi vida. No sé qué viene hacia adelante, pero yo quiero tomar un paso de fe. Yo quiero que me acompañes en la siguiente declaración. Es una declaración que si la haces con fe, creyendo que hacia adelante vienen cosas buenas, creyendo que hacia adelante Dios va a estar, mira, te lo aseguro, esto puede hacer la diferencia. Haz la siguiente declaración. Y Dios, hoy te entrego mi vida, hoy hago a Jesús el Señor y el Salvador de mi vida. Me rindo a ti, Jesús, me rindo a ti. Y que pueda vivir determinado por propósito. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos este domingo, donde vemos el final de esta historia.